Es al doctor Gabriel Ricardo Manuel Lee. Él es médico internista y especialista en política pública. Él ha sido coordinador de asesores de la Secretaría de Salud y tiene una amplia experiencia en el tema. Doctor, el piso es suyo. Él nos presentará salud y asistencia social, envejecimiento, discapacidad y dependencia. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco a Luis Miguel Gutiérrez la invitación. El tema que vamos a tratar ahora, yo puse en lo primero salud y asistencia social en el marco jurídico mexicano. La salud y la asistencia social están vinculadas. Yo le agregaría salud pública y es lo que dice la Ley General de Salud. Salud pública, atención médica y asistencia social. Estos conceptos de salud y asistencia social siempre, a pesar de que están vinculados, los vemos por separado. Y eso es una parte muy importante. Segundo, cuando nos enfrentamos a una transición de envejecimiento acelerado en el país, con una urbanización acelerada, los dos temas que siguen, discapacidad y dependencia, juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque el sistema per se genera discapacidad, entre las malas prácticas, entre muchas decisiones, entre comillas, un paciente con diabetes, por ejemplo, que es amputado, no hay continuidad del manejo, y aquí hay una brecha entre discapacidad y dependencia que se llama rehabilitación. En la historia de México, tradicionalmente el proceso era promoción de la salud, prevención, atención curativa y después rehabilitación. Pero en algún momento de la vida se pasó toda la parte de rehabilitación hacia las instituciones de la asistencia social y hemos estado viendo cómo se han ido modificando los marcos jurídicos para reglamentar, para justificar quizá la presencia de la rehabilitación en la asistencia social, y eso separa, segmenta y genera un sistema dentro de otro sistema. Pongo perspectivas y oportunidades. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa interesante de construcción y hablo a título personal con base en lo que hemos vivido. Todos los sexenios hacemos construcciones a través de consultas populares, las gentes técnicas por lo regular son las mismas, pero los escenarios van variando dependiendo de la disponibilidad presupuestal y dependiendo de las políticas públicas y el focus que mantiene el Ejecutivo entrante. Estamos en una oportunidad muy interesante porque a partir del 1 de junio del 2011, México entró a un Estado de Derechos Sociales, en donde son obligatorios, universales, indivisibles y son responsabilidad de los 3 órdenes de gobierno. ¿Por qué ocurrió eso? Porque una modificación del artículo 1 de la Constitución mexicana, 1 de junio 2011. Esto obliga que todos los involucrados en la atención desde la política del Estado son responsables y la sociedad misma tiene un nicho, ahorita que lo veamos en la parte normativa. La siguiente. Yo lo que quisiera, está bien. Lo que yo quisiera es, simplemente hablar un poquito de las políticas públicas, cuál es la normativa vigente tanto en la Ley General de Salud como en la Ley de Asistencia Social, la emergencia del plan de desarrollo, algunos retos, cuál es el rol de la Secretaría de Salud como entidad rectora en esta materia y qué áreas de oportunidad tenemos. Si hablamos de políticas públicas en materia de salud, pues siempre por lo regular nos encontramos con 4 términos muy particulares que a veces utilizamos de manera indiscriminada. Llámese política pública, política social, política de salud, política saludable, y siempre decimos, en el momento que hagamos, como lo volvamos política de Estado, se va a hacer, que no se ha discutido. No, para construir una política se requiere la participación de la sociedad, no es una decisión unilateral ni una decisión cupular, tiene que verse desde abajo hacia arriba. Por eso me encantó mucho la presentación que hizo la doctora, porque es muy importante no estar desvinculado de la realidad. El aspecto fundamental de una política pública enfocada hacia un interés público y agregado a un aspecto social que le pone la palabra de bienestar de la sociedad, pero con participación de la sociedad civil, y que en una política cuando le ponen el apellido de salud tenga que ver no solo el bienestar, sino un nivel de salud producto no de la atención médica, sino de la generación de salud por la propia sociedad. Y finalmente, cuando hablamos de política pública saludable, en donde se habla además de una preocupación explícita de salud, se habla de equidad, pero también de corresponsabilidad de impacto.
Esto es simplemente como un arranque para decir que no es un problema nomás de México, es un problema conceptual, y también hay que olvidar que todas las políticas públicas tienen tendencias globales. No, por lo regular existe una influencia y una interdependencia muy importante, hay permeabilidad de las sociedades y hay agrupaciones de países en donde determinamos simplemente hacia dónde vamos como bloques. Y por lo regular eso modula el comportamiento local de los programas y la cantidad o el enfoque de los recursos que se utiliza. No cabe duda que hay nuevas agendas que tarde o temprano tendrán que ir apareciendo y riesgos que afectan esas políticas. Yo simplemente me quedaría que del nivel global al nivel local, para hablar de la glocalidad, local existe. El siguiente punto importante es que México ha transitado, siempre digo, de un estado benefactor, caritativo, a un estado garante, a un estado que es protección de la población y con derechos exigibles. Para lograr esto se requiere mucho tiempo, una gradualidad importante, no se trata de dinero, se trata de construcción social paulatina, participando todos los actores sociales. Esto, quiero decirles, simplemente refleja lo que ha ocurrido para la prestación de servicios de salud, en donde cuando surgen los 40, vinculado a una condición laboral, ahorita en un estado de derecho es con independencia de género, de condición laboral, de situación, de ubicación geográfica o económica. Esto plantea grandes retos, pero sí es bien importante reconocer que la gradualidad a la que hemos mencionado tiene que ir acompañado de cambios de forma, de cambios legales. En 1983 hizo la reforma del artículo 4 constitucional y no solo habla del derecho a la protección de la salud, habla de la corresponsabilidad de 3 ámbitos de gobierno, donde hablan sistemas estatales de salud. Un año después se crea la Ley General de Salud, donde se especifica salud pública, atención médica y asistencia social. En 93 se hacen cambios de estructuración financiera de la seguridad social. En el 2003 surge el Seguro Popular y finalmente en 2013 se plantea una reforma más profunda. Se está hablando de seguridad social universal junto con un sistema de salud universal. Eso puede ser como pensar, si yo lo veo como una política minimalista, decir, bueno, les vamos a dar nomás un pequeño segurito, un apoyo y ya no va a haber seguridad social tradicional. La discusión la tenemos que llevar al terreno de lo factible, de lo posible, de la gradualidad. Ahorita, con el recurso que se aprueba en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, alcanzará para iniciar, estamos empezando a dar un apoyo que no se daba y solamente algunas entidades federativas daban de manera local. Tenemos pendientes no solo en México, sino en América Latina. ¿Qué pendientes importantes tenemos? Muchas veces la asignación de recursos no están perfectamente bien priorizados. No se conoce o se deciden sin considerar los problemas locales, ni tampoco medimos, ni analizamos, porque nuestras fuentes de información muchas veces existen, pero no las utilizamos como quisiéramos. La vigilancia es de enfermedades, no de condiciones de salud. Si vemos los efectos, vemos los daños, no se ve el aspecto social. Tenemos que analizar el fenómeno con determinación social. Es decir, ver la sociedad, pero con determinación social, no con el aspecto exclusivamente enunciativo programático. Muchas de las intervenciones son aisladas, no son estratégicas y a veces no participan los actores sociales. ¿Eso qué condiciona? Un enfoque fragmentario, la información es fragmentada, no participan todos los que deban de participar y finalmente se toman decisiones centrales. Esto hace que finalmente los marcos generadores de salud y la vinculación social dicen vamos a hacer sistema de salud para la gente, pero sin la gente. Entonces la gente no participa y eso no puede ser posible. ¿Qué ha pasado desde la normativa? La ley en México, en materia de salubridad general, en la Ley General de Salud se especifica en el artículo 3 que la asistencia social es materia de salubridad general. Luego entonces es obligatoria para los 3 órdenes. El objetivo del sistema se involucra también la palabra asistencia social y siempre hablamos de la Ley General de Salud vinculada a atención médica o salud pública quizá. Servicios de salud, se habla claramente en el artículo 24, es el que tiene el servicio de salud, es integral, atención médica, salud pública y asistencia social, ese es el marco normativo. El siguiente artículo, el artículo 27, habla de servicios básicos de salud y se habla efectivamente que se tiene que dar asistencia social a los grupos vulnerables.
la comunidad debe participar. No es una acción exclusiva del Estado, es una enunciación global, general, sector público, social y privado. Quedan facultadas las autoridades sanitarias en el artículo 148, que tienen que atender no solo en situaciones de emergencia, como ocurrieron los desastres, sino de asistencia social en regiones y de acuerdo a las disposiciones aplicables, muchas veces locales. También se habla de hacer programas, pero programas no aislados, tienen que ser coordinados entre las dependencias y gobiernos, y no es de un Estado o de una política de una entidad, tiene que ser una política nacional. En el artículo 72 se habla que debe haber un organismo que promueva estos fenómenos de asistencia social, la prestación en el campo y también todo lo que la ley dice, es decir, alguien tiene que vigilar que se cumpla y no quede en letra muerta. Y en el 176 pasa el fenómeno que les mencioné, que se vincula la rehabilitación social a la asistencia social, cosa que anteriormente la rehabilitación formaba parte de los servicios de atención médica y demás. ¿Qué aspecto importante para que vean que lo vean? Se tuvo que legalizar nuevamente en abril del 2003 esta situación. Nuevamente se menciona no solo asistencia social, sino llama de prevención de la discapacidad, rehabilitación de las personas con discapacidad. Pero no estamos hablando de dependencia, estamos hablando simplemente del fenómeno de la discapacidad. En la Ley de Asistencia Social, en su artículo primero, obviamente proviene de la Ley General de Salud, se habla de la concurrencia de todos los sectores igual, de tal manera que no es un programa de una dependencia, es una corresponsabilidad de todos los actores involucrados, gubernamentales y sociales. Se habla de la necesidad de construir un sistema nacional de asistencia social. No es un programa, es un sistema de asistencia. Y que se entiende para la ley, pues un conjunto de acciones a modificar todo lo que nosotros ya conocemos, pero para la reincorporación de la vida plena y productiva. No es una atención exclusiva focal al efecto, sino el acompañamiento, sino la generación de las condiciones para que haya la generación de valor productivo y no de dependencia. Esto está enunciado, pero si no lo entendemos o no se aplica o no se vigila o no se valora, no se da el efecto. La asistencia social comprende desde la promoción, la previsión, prevención, protección y rehabilitación. En el artículo 4 habla de quiénes tienen derecho y quién rige esta política, y es donde el desarrollo integral de la familia tiene que verse. No puede verse como aparte algo asistencialista, debe verse como algo que genere, que promueva un movimiento social. De tal manera que la prestación de estos servicios que establece deben de ser primero de responsabilidad federal y distribuirlo hacia el resto, de tal manera que dentro del sistema forman parte las instituciones públicas y privadas. La Secretaría de Salud es la que le toca, en su carácter de autoridad sanitaria, dar seguimiento junto con el DIF, como coordinadores del sistema, y habla del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, y tienen facultades, especifican claramente cuáles son los integrantes y hablan de un Consejo Nacional. ¿Por qué es importante considerar todo esto? Porque el organismo que lo vigila es descentralizado, tiene la función de coordinar, pero también tiene la función de informar transparentemente el producto de todo lo que han hecho todos los actores involucrados. Si vemos hacia dónde vamos, dependiendo del producto, un esquema general, producto de la Ley de Planeación se hizo ya el Plan Nacional de Desarrollo. Del Plan Nacional de Desarrollo tienen que surgir los programas sectoriales de salud, y aquí dentro está el programa que tiene que ver con asistencia, porque el DIF está dentro. Va a haber programas transversales que ahorita vamos a platicar, y que estos programas están vinculados a programas de acción específicos. Estos programas de acción específicos se hacen de acuerdo a la Ley de Administración Pública Federal, los reglamentos interiores de las dependencias y sus manuales de organización, para que hagan lo que les corresponda de acuerdo al focus que se haya decidido o se haya señalado en el Plan Nacional de Desarrollo. Se vincula a presupuesto y se hace cada año un presupuesto con una visión de 6 años, pero con un presupuesto anual. ¿Cuál es la diferencia que lo que está ocurriendo ahorita?
La diferencia es que el año 2012 surge la Ley General de Desarrollo. La Ley General de Desarrollo por primera vez plantea la necesidad de que exista un Plan Nacional de Desarrollo, no programa, un Programa Nacional de Desarrollo, digo, no plan. Esto no estábamos acostumbrados en el país a verlo. De ahí que la Secretaría de Desarrollo Social está en la ardua tarea de juntar todos los programas sectoriales de SEP, salud, educación, comunicaciones, Agarpa, todos los sectores involucrados para participar en líneas que sean complementarias y que permita tener un programa anual de trabajo con seguimiento. Aquí le tuvimos que poner, porque así dice la ley, a 6 años una nueva consulta, pero quizá aquí la visión debería ser a 50 años. De tal manera que no podemos ahorita inventar programas dentro de programas. Hay que inventar un programa incluyente que esté en todos los estados, no importa el color que sea, no importa las tendencias que tengan. Tenemos que construir de una manera diferente y entonces se vincula ahora sí todo lo que hemos estado mencionando. Esta arquitectura de aplicación matricial de programas no estábamos acostumbrados. ¿Y por qué digo matricial de programas? Porque desde que surge el gobierno federal habló de 5 metas, y 5 metas que son necesariamente que tienen que ser entrecruzadas. Salud, por ejemplo, está metido en el México en paz, en materia de adicciones, de violencia, el México incluyente. En educación de calidad no va a haber educación de calidad si no hay salud. No va a haber un México próspero si la gente no produce, si no hay competencias, si no hay habilidades. No va a haber un México con responsabilidad global si no se adapta a las tendencias globales y tiene experiencias exitosas que compartir. Tal manera que esto, con 3 estrategias transversales que están pidiendo de manera simultánea de democratizar la productividad, un gobierno cercano y moderno a la gente y con perspectiva de género, esto cambia la arquitectura conceptual de la operación de programas en el país. Por eso les digo que estamos en un reto muy interesante. Pongo un ejemplo, del Plan Nacional de Desarrollo 2018 surge el México Incluyente y dice: integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades. Esta es una visión muy ambiciosa. Sin embargo, plantean 5 estrategias y dicen: garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población, artículo 1 constitucional. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, asegurar el acceso a los servicios de salud, aquí es donde está el aspecto de salud, ampliar el acceso a la seguridad social, es dar todas las condiciones de prestaciones económicas que conocemos a toda la población y promover un entorno adecuado para el desarrollo de una vivienda digna. No me voy a detener, vámonos a lo pragmático. Un ejemplo pragmático es, si los programas de acción específicos no participan todos los que deben de participar, incluyendo el sector privado y social aquí, para que se asegure el cumplimiento de lo que se puso enunciado en los programas, se establecen compromisos sectoriales, se identifican todas las situaciones comunes entre todos ellos y utilizamos el recurso para tal, en una nueva arquitectura probablemente nos podamos perder. Tenemos que encontrar la cuadratura al círculo y eso nos plantea un gran reto. El reto es que lo que hagamos lo tenemos que hacer realmente buscando el máximo beneficio, al menor costo posible, con los menores riesgos financieros a las personas y demás. Todos estarán incluidos, hay que dar sustentabilidad y rescatar la palabra regulación que se perdió. La palabra regulación implica orden, la palabra regulación implica normativa, límites, capacidades, en dónde sí, en dónde no, eso se perdió. El otro aspecto fundamental es que si no reconocemos que lo que no hagamos en las generaciones venideras, cuando vengan a la etapa productiva no va a haber el cambio conceptual. Hay que generar un inconsciente colectivo, que los niños cambien, que promuevan los adolescentes. Estos adolescentes, veamos, esta es una pirámide de 2000 a 2051, es conocido por todos, pero siempre vemos el fenómeno, y vemos cómo atendemos este crecimiento, pero no se trata de ver cómo crece esto. Se trata de ver cómo modulamos que las gentes que nacen aquí cambien y sean diferentes. El aspecto urbano y rural, pues no, ¿para qué lo menciono? Ya lo conocemos, sabemos el gran reto que tenemos. 32 millones de mexicanos viven en localidades de menos de 2.500 habitantes. El aspecto del factor intercultural. No se trata de grupos indígenas. Existen barreras interculturales entre personas, entre cada uno de nosotros tenemos maneras de pensar diferente dependiendo de nuestros entornos, de tal manera que el factor cultural
no debe de enfocarse exclusivamente a los aspectos indígenas. ¿Cuáles las expresiones que estamos teniendo estas transiciones ahorita para la aplicación legal? Tenemos una urbanización acelerada, tenemos una migración que ya no se ha vuelto como era antes, ahora están regresando. Tenemos 400,000 al año que están regresando y regresan sin acta de nacimiento y sin derechos teóricamente. ¿Y cómo los vamos a insertar? Y eso es dependencia, porque luego vienen los niños solos. Luego, el envejecimiento de la población, que ya hablamos, los efectos de los desastres naturales que cada vez son peores, cada vez aumentan, vemos la tendencia hacia arriba. Los grupos de vulnerabilidad están incrementando y son los generadores de necesidades de asistencia social y generan dependencia. La pobreza, la malnutrición, para no hablar de obesidad, malnutrición en general, porque coexiste desnutrición, obesidad, la violencia que hemos mencionado, frente a una precariedad por un lado y por el otro lado una modernidad que nos habla de las nuevas tecnologías, en donde mientras no atendemos la pobreza es un ancla para tomar decisiones, se vuelve bioético el problema. Finalmente, los esquemas alternativos en donde la sobrevivencia financiera nos afecta. Yo lo vería como un círculo y desafortunadamente es lo que vemos. Lo que vemos es que hay un desempleo muy alto, una inseguridad, un fenómeno migratorio inverso ahora, y la pobreza como ancla para todo esto, en donde todos los y cada uno de los factores los analizamos como determinantes sociales, necesitamos cambiarlos como sociedad. ¿Qué hace o qué le toca a la Secretaría? La Secretaría tiene que finalmente ver el problema presente y futuro, tiene que analizarlo, tiene que verlo, pero ¿cómo? ¿Solo? ¿Centrado? ¿O considerando grupos de enfoque como estos tipos de grupos? No me dejará mentir Luis Miguel Gutiérrez, le decía que el nuevo modelo de atención debería de partir del conocimiento del envejecimiento. El nuevo modelo de atención del país tiene que cambiar, romper los paradigmas de atención para que haya un envejecimiento saludable desde las primeras etapas de la vida. No es, y aquí están los resultados, decía yo del ISSSTE que era el mejor modelo para poder estudiar el fenómeno. El otro aspecto es que hay que eliminar la segmentación que hacemos de la población por condición laboral, evitar las duplicidades y la saturación de los servicios, porque nuestros primeros niveles no son resolutivos, es más, son ausentes, simplemente son vía de paso. Entonces hay que capacitar a la gente para que resuelva el problema, pero también que se conecte. Podemos estar conectados para 1000 cosas, con Skype, con miles de formas para platicar, pero no para atender, y sí lo podríamos hacer. Entonces hay que romper paradigmas. El abastecimiento nunca va a ser suficiente si no determinamos cuadros básicos de los básicos. El cuadro básico tiene más de 1000 y pico insumos y uno llega, bueno, pues, ¿serán necesarios tantos? O finalmente la baja capacidad resolutiva que decía yo, diferimiento de los problemas. Y finalmente coordinación de programas todos desarticulados. Yo concluyo diciéndole, si no hacemos en los hechos que la atención médica, la salud pública, la asistencia social se vean como uno, nos va a costar mucho trabajo. Si no vemos que el acceso tiene que ser efectivo para todos, pero efectivo no solo porque tiene afiliación, sino porque hay una modificación de su estado de salud, hay una ganancia y no hay necesidad que gaste. Y finalmente, meter la palabra de previsión a lo que ya hemos estado mencionando de protección de riesgos, protección financiera, promoción de la salud y prevención. La palabra de previsión de futuro es lo único que nos va a permitir reducir el riesgo de la dependencia. Esta palabra no se había utilizado, es una de las propuestas que traíamos para colocarlo. La Secretaría de Salud tiene muchas funciones, lo tiene que hacer, y finalmente tiene que ser la participación de todos, que se exprese desde lo que se menciona deba de hacerse, de lo que se compromete se va a hacer, a lo que se compromete se va a lograr. Y esto no puede ser simplemente desde un escritorio, tiene que ser con todas las políticas involucradas. Este giro implica, hay muchas estrategias, muchos países de hacer unidades, de organizarse de una manera diferente, porque cada realidad local es diferente, hay que pasar desde la paraguas a la realidad local. Hay muchos modelos que buscan hacer estudios de investigación operativa, considerando a la comunidad, los aspectos locales, a las partes sociales, los aspectos comunitarios, las partes de salud, porque todo lo vemos por segmentado. Entonces este cuadrito nos gustó mucho para poder tratar de encontrar cuál debe ser el modelo que tenemos que construir para involucrar a todos los actores y lograr un equilibrio entre la salud y la asistencia social. La realidad es que se habla de segmentación del sistema de salud.
pero también se habla de segmentación de la aplicación de los recursos de la salud. Entonces llega un momento en el que la gente, cuando llegas a las comunidades y todo, pues dicen, no, pues yo vengo a ver tal programita y del otro no veo, entonces se vuelve perverso. Entonces necesitamos hacer un cambio de paradigma y construir. Yo siempre le digo, estamos en la etapa de las grandes ideas, todo el mundo pegados a los coches, los celulares y demás, pero si no tomamos una decisión de verlo a largo plazo, yo decía 2050, para que como sociedad, y esto es, cada país hace el suyo, cada entidad hace el suyo, o cada comunidad hace el suyo, pero tenemos que vincular todos estos factores para que generemos salud por la propia cumplimiento de la normatividad, y finalmente logremos poder entrar a la modernidad, porque lo básico nos sale muy caro. Si logramos abaratar lo básico, probablemente vamos a tener recursos excedentes para atender en la modernidad con equidad. De otra manera, es terrible. Nomás les pongo un ejemplo: los medicamentos en México estamos por arriba del precio de la OCDE, o sea, OCDE gasta el 17% en medicamentos genéricos, nosotros estamos arriba del 28%. Después de Turquía, estamos muy por arriba. Entonces creo que es necesario verlo global y en un sistema complejo, pues hay que empezar, porque va a tardar mucho tiempo. Yo con esto simplemente doy un esbozo general de lo que planteo como ruptura de paradigmas ante una construcción ahorita de programas de futuro. Muchas gracias.